Buenos días, queridas familias de la Iglesia de Isa, Rey de Reyes. Nos disponemos en este momento para adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Él es quien merece toda honra, toda gloria, toda alabanza por su inmenso e inigualable amor. Enviaste a tu Hijo Jesús para que muriera en una cruz por nuestra salvación y hoy queremos exaltarte. Eres el único Dios verdadero. Eres un papá que nos ve, que nos escuchas, que nos hablas, nos proteges. Eres todopoderoso. Eres el único Dios verdadero. Hoy entramos al trono de tu gracia para honrar el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Eres nuestra roca, solo tú eres el Salvador. Nuestra mirada está puesta en ti, nos libraste del poder del pecado, nos apartaste y nos trasladaste al reino de la luz. Eres nuestro amigo Jesús, moriste por nosotros y gracias a eso hoy nos podemos acercar al Padre. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Eres el Hijo del Dios viviente. Gracias por tu intercesión ante el Padre por nosotros. Y Espíritu Santo de Dios, te honramos. Creemos en el fruto que puede haber en nuestras vidas por tu presencia. Te necesitamos, ayudador, consolador. Convéncenos de pecado y revélanos la voluntad del Padre. Tradúcenos hoy tu palabra, la palabra de Dios, para que podamos tener revelación de ella. Guíanos en este tiempo para conocer esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. La 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 oh, la 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 la. Adore al Señor allá y dígale a Él: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Na, 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 na. Aplauda al Señor y dígale: na, 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 na. Una vez más vamos a decirlo: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Alábele en esta mañana y exaltemos su nombre, porque eres el Rey que gobierna sobre todo. Vamos con sus palmas allá donde está y exaltemos al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Oh. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Digámosle: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Cuántos dicen allá amén bien fuerte? Vamos con sus palmas en esta mañana y
y celebremos sus maravillas. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminarlas. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Y grandes son tus obras, poderío y majestad, y tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Tú eres grande, grandes son tus obras, poderío y majestad. Y tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Y grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, oh Señor. Te alabamos, Rey de Gloria. Te alabamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él damos toda gloria. Alábelo allá en esta mañana, porque Él es grande y poderoso. Vamos a exaltar al Señor en esta mañana con todas nuestras fuerzas, porque no cantamos a cualquier Dios, es al Dios soberano, al Dios increíble. Vamos a cantarle. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás, Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Allá donde está, yo quiero que usted, sus palmas y su voz se escuchen fuerte, alabando a Cristo. Y levantemos alabanza al único que la merece. Son nombres sobre todo nombre. Aleluya. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, dígalo, tú eres increíble.
Levante su aplauso allá donde está y glorifique a Jesús. Dele toda alabanza y toda adoración en esta mañana. Quiero que allá donde usted está pueda reconocer la grandeza de nuestro Dios. Pueda usted reconocer que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel. Por encima de toda circunstancia, Él tiene la autoridad. Por encima de toda situación, Él tiene el poder. Él tiene el poder porque de su boca, de su palabra, hay poder en Él. Así que exáltele y glorifíquele en esta mañana porque Él es digno de toda adoración. Te damos toda la gloria en esta mañana, Señor. Hoy levantamos nuestra voz reconociendo tu autoridad y tu majestad. Y todo hoy se doblega delante de ti. Tú eres Rey, tú eres Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dígale, yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Dígalo para usted, sobre mí, diga que en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, a ti damos gloria en esta mañana. Toda alabanza a tu nombre. Tus maravillas son inexplicables, incomparables. Tu poder maravilloso y sobrenatural. Tú vas más allá de todo entendimiento. Tú vas más allá de toda comprensión humana. Por eso necesitamos al Espíritu de verdad que nos guíe a esa verdad de conocerte cada día. Levanta su voz, diga: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Más fuerte, diga: recibe toda la gloria,
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Señor, creemos en lo que tú harás sobre nosotros. Creemos en tu poder soberano. Creemos en tu poder sobrenatural. Por eso hoy te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Corazones rendidos ante tu altar, reconociendo tu grandeza. Oh, reconociendo tu fidelidad, Señor. Te adoramos en esta mañana. Recibe alabanza y toda adoración, Señor, para el Rey de Gloria. Allá donde están esta mañana, termine este tiempo de alabanza o de música con sus palabras de adoración y de exaltación. Termine este tiempo acompañado de música, pero ahora con sus palabras, y dele gloria al Rey, gloria al Rey. Todo este tiempo lo hemos dedicado para Él, hemos dedicado este tiempo para alabar al Señor, para glorificar su santo nombre. Por eso, allá donde usted está, disponga este tiempo para exaltar al Señor, disponga estos minutos para honrar al que vive por los siglos de los siglos. Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias te damos por tu gran bondad y tu gran poder. Tú eres fiel, tú eres poderoso, tú eres sublime. A ti sea todo el honor, Señor. Nos rendimos hoy y nuestro corazón se doblega para recibir de ti tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días, cordial saludo, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos, ¿cierto? Con la gloria de Dios en su vida y en mi vida. Quiero dar un saludo muy especial a toda la iglesia de Sogamoso en esta mañana, y también muy especialmente saludar a nuestros hermanos de la iglesia de ISA, quienes hoy también nos siguen a través de este canal. Esta palabra de bendición sea para ustedes también hoy y para toda la iglesia del Señor en donde sea que usted nos esté viendo en esta mañana. Es para mí un verdadero privilegio, un verdadero honor estar parado frente a ustedes hoy aquí en sus hogares compartiendo la palabra de Dios. Le doy gracias a nuestro bendito Creador porque su infinita misericordia permite que hoy este siervo se encuentre acá en una misión y en una labor inmerecida. Sin embargo, también quiero agradecer a nuestros pastores generales, Pastor Carlos y Pastora Esperanza, por la confianza depositada en este siervo para poder bendecir a la iglesia con una palabra como instrumento del Señor. Quiero que cierre sus ojos y comencemos este tiempo en oración, pero no sin antes regalarle a usted un pequeño versículo que se encuentra en Salmos 119. Sé que fruto de este tiempo que estamos viviendo, fruto de esta cuarentena, fruto de este encierro, fruto de esta situación económica dura para todos, fruto de este estar en este confinamiento, en este aislamiento, en este encierro, y aún de los roces que puedan ocurrir en el interior de su familia por estar tanto tiempo unidos o con sus vecinos, qué sé yo.
en su corazón, quiero que esté una palabra que el Señor me regala, que se encuentra en el Salmo 119, verso 76. Acompáñeme allí. Dice: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Dios tiene cantidad de palabras y promesas para nosotros en su palabra. En este libro sagrado Dios tiene cantidad de promesas para nosotros, y que sé que a usted y a mí Dios nos ha prometido muchas cosas en su palabra. Pero hay algo que Dios no quiere que usted olvide, y es que lo que Dios le ha dicho a usted y lo que Dios me ha dicho a mí sirve para consuelo y edificación de su vida y de la mía. Aférrese de las promesas de Dios en esta mañana. Agárrese de allí y no la suelte. Por eso esta palabra dice: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Bendito Dios, esta mañana quiero entregar este tiempo en tus manos, Dios. Quiero entregar mi vida y la vida de cada persona que está escuchándonos allí en su hogar o allí donde se encuentren, bendito Dios. Bendito Rey, yo quiero bendecir a cada persona que es miembro de la congregación de Sogamoso que nos está viendo aquí, y de la congregación de Isa. Tú que estás allí, abre tu corazón, dispón tu corazón para que esta palabra que Dios va a entregar hoy a nuestro corazón y a nuestra vida caiga en buena tierra, en un buen terreno, y cumpla el propósito para el cual es enviada. Dile: Señor, ahora sea tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Este tiempo lo colocamos en tus manos. Entrego mi vida, entrego mi pensamiento, mi mente, entrego mis labios, entrego todo mi ser y el ser de cada una de las personas que nos está escuchando en esta hora, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Prepare su corazón, mi hermano, prepare su corazón, mi hermana, que hoy Dios tiene algo grande para su vida y para mi vida. Créanme que cada vez que tengo el privilegio de estar parado frente a un público, hablándole del amor de Cristo Jesús, corre por mí un temor y un temblor santo por la responsabilidad que hay. Pero lo primero que yo le digo a Dios es: haz que esta palabra caiga primero en mi corazón, que tu Espíritu Santo selle esa palabra en mi corazón y que haga el propósito para el cual la envías en mi corazón, y sé que contigo también lo va a hacer. En esta hora quiero compartir o seguir mejor con una secuencia que nuestro pastor general ha sentido en su corazón brindar a la iglesia, y es llevar un estudio consecutivo del Santo Evangelio según San Juan, en donde nosotros hemos podido ver como iglesia, o hemos podido estudiar cómo desde hace 15 días nuestro pastor Carlos nos estuvo enseñando aquel capítulo 1 del libro de Juan, en donde podemos ver cómo Jesús se revela a sí mismo en palabra y en obra, y podemos ver cómo esa deidad de Cristo se pudo dar, y de hecho se da. Podemos ver hace 8 días también cómo Gerson nos estuvo enseñando de una manera muy clara, o haciendo un preludio acerca del ministerio público de Jesús y la relación que Juan el Bautista tuvo con él al verlo como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos ahora ver cómo, terminando estos primeros capítulos del libro de Juan, podemos analizar un poco el testimonio público de Juan el Bautista respecto a Jesús, y cómo hace una transmisión, o cómo transfiere sus propios discípulos a Jesús, y cómo Jesús consigue sus primeros discípulos. Para eso quiero que usted me acompañe aquí al capítulo 1 del libro de Juan, y leamos a partir del verso 35. No sin antes decirles que en mi corazón también estaba decirles a ustedes que, estudiando el libro de Juan, entiendo y encuentro cuál es el propósito principal de este libro. Y entiendo por qué cuando hace 25 años, 24, 25 años, conocí a Cristo y le entregué mi vida, la persona que me evangeliza lo primero que hace es decirme: tome, leas el libro de Juan. Y yo no entendía por qué en aquel tiempo nos evangelizaban con el libro de Juan, y podía recordar, preparando esta palabra, cuál es el propósito principal del libro de Juan, y quiero que quede ese propósito en su corazón. Hoy lo encontramos en el capítulo 20, en Juan capítulo 20, lo voy a leer para que usted me acompañe en la lectura principal. Juan capítulo 20, 31 dice: pero estas, hablando de las palabras del libro de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
¿Para qué se ha escrito el libro de Juan? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí encuentra usted, ahí encuentro yo el propósito principal del libro de Juan. Pero estas se han escrito, estas palabras de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Guarde como un sello ese propósito en su corazón. Bien, acompáñenme entonces al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 35. Lo voy a leer de la Reina Valera. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro. «¿Dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Quiero repetir esta última frase que Jesús le dijo: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén y amén. Bien, si nosotros vemos y unimos lo que nuestro pastor Carlos enseñaba hace 15 días y lo que Gerson enseñaba hace 8 días, podemos ver, uniendo esta lectura, que en este pasaje que estamos viendo, contiene esa última aparición de Juan el Bautista como heraldo del Mesías, como anunciador del Mesías, abriéndole el camino al Mesías. Pero si usted ve detenidamente, antes de abandonar la escena definitivamente, Juan contempla la posibilidad, y de hecho la hace, de transferirle al Señor Jesús algunos de sus discípulos. Y podemos ver que cuando comenzamos la lectura, dice que el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Más adelante nos habla de quiénes eran sus discípulos. Nos está hablando de 2 hombres que vamos a estudiar más adelante. Sin embargo, nosotros vemos que, haciendo una comparación
del Evangelio de San Juan con los evangelios sinópticos, con los demás evangelios, podemos encontrar algunas diferencias, porque aquí nosotros vemos que en el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, en el llamamiento que Jesús le hace a Andrés y que le hace a su hermano Pedro, vemos que cuando los llama porque están haciendo un trabajo. Vemos allí en Marcos 1, 16 al 18 que están trabajando, están pescando, y aparece que Jesús les está llamando así. Sin embargo, aquí en el Evangelio de Juan estamos viendo que les está conociendo y les está llamando de una forma distinta. Pero no quiere decir que el Evangelio de Juan diga una cosa y el de Marcos otra, que un evangelio mienta y el otro no. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que están dando unos hechos narrativos de momentos diferentes y de una manera distinta. Para explicar esas diferencias debemos entender que hablamos de dos momentos diferentes. Cuando leemos y estudiamos el Evangelio de Juan, podemos ver que en este momento nos está hablando de cuando esos dos discípulos, del momento en que esos dos discípulos conocen por primera vez a Jesús. Y podemos ver o puedo ver una profundidad mayor en este Evangelio de Juan respecto a las otras narraciones o a los hechos narrativos diferentes, porque acá estoy viendo que primero el Señor Jesús comienza con una relación de amistad con ellos, en donde ocasionalmente le van acompañando y después vuelven a sus trabajos normales, y en los otros evangelios ya nos muestra que su llamamiento lo hace cuando están trabajando, cuando están pescando. Pero uno es el momento en que se están conociendo y otro es el momento en el cual son llamados, lo cual me lleva a pensar a mí que en su vida y en mi vida pueden existir este tipo de etapas. Primero, Jesús te quiere conocer, quiere tener contigo un trato cercano, un trato de amistad, y acto seguido Jesús comienza a llamarte o hacerte su discípulo, como lo hizo con ellos. Y si vemos en la parte de los evangelios cómo terminan los discípulos, como apóstoles, terminan en un apostolado. Luego ustedes ven un trasegar, ustedes ven unas etapas en esa relación que Cristo tuvo con sus discípulos. Primero les llama amigos, después les trata como discípulos y termina enviándoles como apóstoles. Quiero que veamos un poco, verso por verso, cómo nos quiere hablar el Señor en esta mañana. Acompáñenme al verso 35. El día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. En los planes de Dios y en la voluntad de Dios, en la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, no estaba que Juan el Bautista se formase o estuviera como los apóstoles del Señor. Su ministerio, como lo hemos visto en las predicaciones anteriores, consistía simplemente en ser un heraldo, en anunciar la venida del Mesías, en preparar ese camino para el Mesías, en preparar al pueblo para su encuentro con él e identificarlo cuando llegara el momento preciso, dado el testimonio o dando ese testimonio de ese Cristo, tal cual lo hizo. Todo eso Juan el Bautista lo había hecho con total fidelidad, pero si nos detenemos un momento, nos damos cuenta que antes de desaparecer Juan de la escena, iba a entregarle a Jesús a aquellos discípulos que se habían formado con él. ¿Y quiénes eran esos 2 discípulos que andaban con Juan el Bautista y ahora se lo transfería al Señor Jesús? Uno de ellos se identifica claramente en la lectura como Andrés, el hermano de Simón Pedro. Mientras que el otro, si ustedes ven detenidamente, aparece como en el anonimato porque no lo nombra. Probablemente, haciendo un estudio un poco más profundo y analizando varios autores, se hace una mención a que probablemente sería ese mismo Juan que está escribiendo el Evangelio, que siguiendo con su norma de conducta de todo el Evangelio, Juan siempre está ocultando su identidad cuando está presente él en algún acontecimiento. Por eso hacen referencia a que estos 2 discípulos eran Andrés y muy posible el mismo Juan. Y mirando a Jesús, verso 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Como ya hemos visto, no solamente en las predicaciones que han antecedido la de hoy, sino siempre que hablamos del tema o escuchamos del tema, Juan el Bautista siempre aprovechaba
toda oportunidad que se le aparecía y se le presentaba para guiar, para ofrecer ese plan de salvación y guiar las personas a Cristo. Es interesante también ver un poco la ilusión y el ánimo con que daba su testimonio de Jesús. Se percibe en la lectura con toda claridad que admiraba al Señor Jesucristo. ¿Cómo somos tú y yo cada vez que le hablamos a alguien del Señor Jesucristo? ¿Lo hacemos con ese denuedo? ¿Lo hacemos con esa pasión? ¿Lo hacemos con esa entrega? ¿O lo hacemos simplemente porque sabemos y el Señor lo ha impuesto como una función, una comisión para nosotros? ¿O no lo hacemos? Es para pensar. He aquí el Cordero de Dios. Pero ese aquí el Cordero de Dios ya lo habían escuchado, ya se había escuchado. Si ustedes leen el capítulo 1, anterior a lo que estamos hablando, ya nos habían dicho y nos habían hablado también varias veces de aquí el Cordero de Dios. Creo yo que los que estaban escuchando en ese momento de aquí el Cordero de Dios ya lo habían escuchado muchas veces y seguro lo recordaban. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado que Jesús es el Cordero de Dios? ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado que Jesús es el que quita el pecado del mundo? ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado que Jesús es el único y suficiente Salvador? ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado que Jesús es el único camino, que es la verdad y la vida, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos sino Jesucristo hombre? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y cuántas veces lo han escuchado los demás? Pero no nos cansaremos de decirlo. Hablar de Jesús, compartir el Evangelio de Jesús tal cual lo estaban haciendo. Aprendamos un poco de Juan. Verso 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. El testimonio de Juan el Bautista sirvió para que estos dos hombres se sintieran atraídos por Jesús, a punto que decidieron seguirles. Nadie les obligó. A punto que voluntariamente decidieron seguir a ese Jesús del cual habían oído y al cual habían visto que había cambiado y que había trabajado en la vida de otros, entre esos de lo que decía Juan. Habían oído que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y ellos tomaron la decisión de manera voluntaria de saber más de ese Jesús, de saber más de ese Jesús. Y cómo no solamente de saber más de Jesús, sino de tener la intención y la decisión que sus pecados fueran perdonados y que su vida fuera cambiada. Jesús pasaba en una oportunidad única para ellos, de salvación, de arrepentimiento, de querer cambiar, y no la desaprovecharon. Segunda de Corintios 6:2 dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy Jesús está pasando al frente de ti, hoy Jesús está pasando al frente de mí. Le hemos escuchado, tenemos que reconocer que es el único camino, la verdad y la vida, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Sin embargo, tú y yo decidimos hacerlo. Ese versículo va de la mano, esa declaración va de la mano con Isaías, el libro de Isaías del profeta 49, verso 8. Ellos lo conocían. Cuando Dios promete restaurar a Sión: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Lo mismo nos está hablando Segunda de Corintios que Isaías. El momento de salvación es hoy y hay que aprovecharlo ya. Verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Aquellos hombres estaban siguiendo a Jesús sin atreverse a decirle nada. Si ustedes ven ahí, sin atreverse a decirle nada. Así que el Señor Jesús fue el que comenzó la conversación. Jesús les preguntó: ¿qué buscáis? Aquí había una invitación de parte de Jesús para analizar sus verdaderas motivaciones y sus verdaderas necesidades. Mucha gente busca a Jesús a causa de necesidades temporales, como un Dios bombero, o en busca de bienes materiales. Pero otros, en cambio, acuden a Él llevados por una profunda necesidad espiritual,
buscando el cambio de su vida, mostrando arrepentimiento, buscando el perdón de los pecados. Y a un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. ¿Cuál es nuestro caso? ¿Cuál es el motivo tuyo y mío para acercarnos a ese Cristo? Y le preguntaron: Rabí, ¿dónde moras? La palabra rabí significa maestro, tal como lo aclara el evangelista. Al tratar a Jesús de esta manera, lo que ellos estaban indicando era que querían aprender más de él. Así que le preguntaron también: ¿dónde moras? Porque querían ir un poco más allá. En realidad, querían ellos más que un poco de conversación. Lo que en realidad estaban buscando era tener una comunión más íntima con él, conocerlo bien. Y para eso creo que hacía falta un lugar tranquilo donde pudieran regresar una y otra vez. ¿Dónde moras? Verso 39. Les dijo: venid y ved. ¿Qué les dijo? Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Y como ha sido siempre la norma en Jesús, él no rechaza a nadie. Les decía, un corazón contrito y humillado no rechazas tú, sino que con todo cariño les invitó a estar con él. Con todo cariño les invitó a estar con él, a morar con él allí. Nadie con un deseo genuino de aprender más y más con el Señor, de tener una relación más íntima con el Señor, ha sido jamás rechazado por él. Nunca. Hoy la invitación también es para que tú y yo lo busquemos con un corazón contrito y humillado y de todo corazón, porque no seremos rechazados por él. En las palabras que les digo de este versículo hay una invitación. Hay dos palabras. Una invitación: venid, y hay una promesa: ved. Si usted mira ese versículo 39, Jesús le dijo: venid y ved. Hay una invitación y hay una promesa por parte de Cristo: venid, y la promesa: ved. Y esas mismas palabras siguen resonando hoy, teniendo eco para ti y para mí, para todo aquel que quiera tener una relación personal con Cristo. Venid y ved. Realmente no creo que sepamos el lugar físico donde vivía Jesús en esos días. Tal vez en una habitación alquilada, en una habitación humilde, en una casa, no sabemos. Pero lo que es importante es que estuvieran donde estuviera. Lo importante es Cristo. En ese verso 39 encontramos también que hace una mención a una hora. Dice que era como la hora 10:00. Y decimos que Juan, el escritor, probablemente vendría siendo uno de esos dos discípulos que le transfirió Juan el Bautista a Jesús. Y aquel día que estuvieron ese encuentro y esa decisión con Jesús, cambió radicalmente su vida. Cuando estaba preparando esta palabra, me encontré con algo que no sabía. Y es que siento que ese encuentro dejó una marca tan profunda en la vida de Juan que él escribió el Evangelio de Juan, más o menos, dicen los autores, 60 años después de este hecho. Y si ustedes miran, 60 años después de este hecho, todavía se acordaba la hora en la que se encontraron. Porque dice en este versículo que era como la hora 10:00. Eso me lleva a pensar y a estudiar que marcó un hito en su vida este hecho. Cuando estaba preparando la palabra, yo decía: ¿cómo manejo yo, Dios, versículo por versículo, un estudio? ¿Cómo manejo un estudio? Si generalmente cuando tengo el privilegio de predicar, lo que hago es hacerlo de una manera diferente. Encontrar qué es lo que Dios nos quiere decir en el pasaje general, cogerlo dentro de un contexto y llevar un mensaje que pueda tener una aplicación directa en ministración para todo aquel que lo esté escuchando, incluyendo mi vida. Pero no lo había hecho de esta manera de un estudio sistemático, como el pastor lo está diciendo. Háganlo libro por libro, háganlo versículo por versículo, y no se imaginan ustedes el gran sazón, el gran sabor que le puede usted exprimir a la palabra de Dios, obvio, de la mano del Espíritu Santo de Dios. Bien, verso 40 y verso 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué podemos encontrar acá? La impresión que nos puede dejar este versículo es que
Nada más que se termina el encuentro con Jesús, inmediatamente se fue persona que se encuentra con Jesús a buscar a su hermano y a hablarle de Cristo de manera inmediata, en ese primer amor que tenía, en ese primer amor que lo lleva a compartir de eso tan chévere que le estaba pasando, de eso tan especial que le estaba pasando, de ese Jesús tan grandioso con el que se había encontrado. Y la promesa del Señor se había cumplido. Ellos vieron tal gloria en Jesús que de manera natural, de manera inmediata se convierten en misioneros. Dense cuenta que en este versículo dice que lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón, ir y buscar y encontrar a su hermano Simón y hablarle a otro de Jesús, hablarle a los demás de ese Jesús que había encontrado. Misión que usted y yo tenemos y que muchas veces se nos ha olvidado, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo está ese primer amor nuestro? Quiero que se devuelvan un poquito a ese primer momento en cuando nos pasó lo que le había pasado a Andrés y a Juana en este momento, que fue encontrarse con Cristo, que Cristo cambiara su vida, que Cristo marcara un hito, que marcara un derrotero en su vida cuando su vida se partió en dos. Y cómo usted con denuedo hablaba sin ningún problema, cómo yo con denuedo hablaba sin ningún problema de ese Jesús que había cambiado mi vida, cómo me había dado un salto inmediato de haber sido de lo más vil y de lo más menospreciado, pero ahí el Señor me cogió y me sacó para comenzar a hablar del Señor. ¿Y cómo lo hago ahora con ese denuedo? ¿Cómo lo hago ahora con ese ímpetu? ¿Cómo lo hace usted ahora con ese denuedo y con ese ímpetu? No sé, esta palabra me dio duro y espero la verdad que con usted esté haciendo lo mismo. Hablar a otras personas de Jesús debe ser una reacción normal para todo aquel que conoce a Jesús, todo aquel que ha experimentado ser amigo de Jesús, todo aquel que ha experimentado ser un discípulo de Jesús, todo aquel que ha experimentado tener como mejor amigo al Espíritu Santo de Dios. Debe ser normal. Esa sencilla narración que estamos viendo nos presenta un ejemplo del modo cómo ha progresado en todo este tiempo la iglesia cristiana. Si usted lo mira y recíbalo por favor de la mejor manera, vean que es como una cadena. El testimonio de Juan lo recibió Andrés, el de Andrés a Simón, y el de Simón cuando se convierte en Pedro, cuando Jesús le cambia el nombre. Miren lo que pasa, y miren lo que pasa, y mire cómo va avanzando esto. En el momento que usted toca, a través de usted Jesús toca a alguien, ese alguien se encarga de tocar y tocar y tocar y tocar y tocar. Eso es como el coronavirus, pero bueno. O sea, esto es algo interminable, es una pasión que se tiene que tomar a todos. Recíbalo así. Bien. Quiero que me acompañe un momento a Marcos 5:19, o sé que aquí está apareciendo por la gran labor de los amigos de audiovisuales. Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Exactamente lo que está pasando aquí. Tú y yo tenemos que contar, tenemos que mostrar, tenemos que guiar a cada persona que nosotros conozcamos a ese divino Salvador. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿A quién hemos andado? ¿A quién hemos hallado, perdón? Al Mesías. Y si yo he hallado, es porque he buscado. Y parece que en este momento tanto Andrés como Simón habían estado buscando al Mesías, y ahora en este momento Andrés lo había descubierto. Y el haberlo encontrado, el haberlo descubierto, no es comparable con ninguna otra cosa en el mundo. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida y sé que es lo mejor que le ha pasado en la suya. Verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés no solamente le habló de Jesús a Simón, no solamente le habló de Jesús, sino que lo trajo a Jesús. Ojo con esto tan diferente, por favor, iglesia. Andrés no solamente le habló de Jesús, sino que lo trajo a Jesús. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En estos días,
tuve la oportunidad de encontrarme con un hermano de la iglesia y me enteré que la mamá de este hermano de la iglesia tenía un tumor en la cabeza y que le habían extraído de la frente un tumor del tamaño de una bola de golf. Y por obra y gracia del Señor se lo extirparon y fue sana. Sin embargo, le está creciendo nuevamente una pepita de esa, así que ya va en el tamaño de un frijol. Y cuando yo estaba con este hermano y me estaba contando, yo sentí lo que uno siente siempre, ¿no? Bueno, hermano, vamos a orar, vamos a estar orando por eso. Vamos a estar orando por eso. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, no es hermano, vamos a estar orando por eso. Es hermano, siéntese ya y vamos a orar por eso. De aquí a que yo me vaya a mi casa, el diablo es puerco y me quita la intención que tenía de orar por la mamá de ese hermano. Entonces le dije, ya hermano, vamos a orar por su mamá. Y en ese momento nos sentamos y oramos por la mamá de ese hermano. Y haciendo el estudio veía cómo es verdad. Andrés no solo le habló de Jesús, sino que Andrés lo trajo a Jesús. En el momento en que tú sientas hacer algo, hazlo ya. Eso no es que hermano, vamos a estar orando por eso. No, señores, eso es que hermano, oramos ya. Y comienza la oración. Y el Señor comienza a orar de una manera inmediata. Sé que esa hermana está en las manos del Señor y sé que esa hermana va a ser una persona que va a tener esa enfermedad para la gloria del Señor Jesús. Seguramente esa es una área en la que fallamos en nuestro testimonio cristiano. Sé que puede que no solamente yo, sino que usted también muchas veces habrá fallado como testimonio cristiano en ese tema. No debemos conformarnos con hablar de Cristo, sino que debemos ayudar a las personas a encontrar y seguir a Cristo. Lo que sentimos lo vamos haciendo de manera inmediata. Jesús le dijo también cuando lo vio, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando quiero que usted se imagine por un momento ese encuentro de Jesús con Simón Pedro por primera vez, con esa mirada penetrante, como aquella mirada que uno alcanza a ver cuando escucha la canción de La mirada de Jesús de Santiago Benavides, cuando lo mira con esa mirada penetrante que logra ver dentro de lo que realmente soy yo y le dio un nombre nuevo. Así hace Jesús contigo y así hace Jesús conmigo. Y en ese versículo el silencio de Pedro es elocuente. Habla más que cualquier cosa. Sobre todo tratándose de un hombre del carácter que tenía Pedro. Un hombre arrojado, un hombre aguerrido, un hombre impulsivo. Y allí muestra sin duda un Pedro puesto a disposición y en las manos del Señor. No dice la palabra de Dios porque le dio un nombre nuevo a Pedro. No dice por qué lo cambió. Tal vez lo que quiso decir simplemente es que Simón a partir de ese momento iba a ser otra persona. Sé que Dios ya lo hizo conmigo, sé que a través de Jesús me dio un nombre nuevo, porque no quiere que yo sea una nueva persona. Discúlpeme, no quiere que yo sea la misma persona, quiere que yo sea una nueva persona. Lo hago para ver si usted que está allí desde su casa está muy pendiente y siguiendo lo que estamos haciendo. Dios te ama tal y como tú eres. Dios me ama tal y como yo soy. Pero te ama tanto que no te quiere dejar así. Te ama tanto y me ama tanto que te quiere cambiar y me quiere cambiar. Está en que tú y yo lo permitamos. A las buenas. Permitámoslo. Permitamos que ese dulce Jesús en tu corazón y en mi corazón, en tu vida y tu vida, nos muestre que nos ama tanto que no nos quiere dejar tal y como somos, sino que nos quiere cambiar. Verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Una sola palabra. Sígueme. Ya estamos hablando de Felipe, de otro discípulo. Le dijo, sígueme. Una sola palabra sirvió para que se convirtiera en su discípulo. Y si algo queda claro en este versículo es la autoridad que Jesús tiene. Verso 44. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y aunque no se conoce el lugar exacto en donde estaba Betsaida, parece que no estaba muy lejos de Capernaum, porque el Señor, si ustedes ven, lleva allí en Lucas 10, verso 13, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida.
que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Hace tiempo se habrían arrepentido, y de qué manera. Luego tampoco era un secreto que estas ciudades eran vecinas, pero allí se reconoce que en Betsaida ya se habían hecho muchas señales, muchos prodigios y muchos milagros. A pesar de todo eso, esa ciudad rechazó al Señor y no quiso arrepentirse. Sin embargo, podemos ver con claridad cómo también en un lugar tan aparentemente perverso como Betsaida había un remanente fiel, en donde están surgiendo 3 de los primeros discípulos de Jesús. Verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ven y ve. Vemos cómo en versículos anteriores vimos que la idea también era seguir a otro y enseñar a otro y mostrar a otro y multiplicar. Felipe aquí está haciendo la misma obra. Uno gana a otro, uno gana a otro, uno gana a otro, y el testimonio personal es la forma más efectiva por la que se extiende el evangelio en el mundo. No lo olvidemos jamás. Sin embargo, aquí vemos que no hubo duda. La breve, la pequeñita predicación de Felipe nos sirve para apreciar qué era lo que había llegado a entender él acerca de Jesús y cómo con absoluta tranquilidad lo hacía. Aún les está diciendo que es el mismo Moisés, del mismo Jesús de quien escribió Moisés, de quien escribieron los profetas, y vemos cómo cuando usted lee el Antiguo Testamento es imposible entender correctamente un Moisés, es imposible entender correctamente los profetas, es imposible entender correctamente un personaje antiguo testamentario si usted no ve a Cristo o si no ve a Cristo en sus escritos. Así será mucho más sencillo. Verso 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ven y ve. Recuerden que antes, en el verso 39, cuando le preguntaron estos discípulos a Jesús: ¿dónde moras?, Él les dijo: venid y ve. Ven y ve, ven y ve. Les digo, la misma promesa y la misma invitación que Jesús les había hecho en el verso 39 cuando les dijo: venid y ved, una invitación y una promesa. Y aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Ven y ve, como en Juan 1:39. Sin duda, esa es la mejor forma de enfrentar las objeciones de las personas incrédulas o que no se quieren acercar, y es llevar directamente a los hombres hasta Jesús, confrontarlos para que lo hagan, estando absolutamente seguros que Jesús será el que lo convence, porque tú y yo no hacemos nada, es Jesús el que los convence a través del Espíritu Santo de Dios, quien convence de justicia, de juicio y pecado. Bien. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Si usted estudia un poco a Natanael, ve que era uno de esos judíos que esperaba con una fe genuina la venida del Mesías. Y Jesús se complacía y todavía se complace de encontrarse con personas así. Personas que le esperen, personas que le inviten, personas que le reciban, personas que le crean, personas que le sigan. Y sin embargo, aunque Natanael era así, podemos ver que era una de esas personas que no se dejaba convencer fácilmente. Como decimos ahora, no creo que tragara entero. Pero Cristo está absolutamente dispuesto a dar evidencias a todo aquel que se acerca a Él con un genuino deseo de conocerle de verdad. Natanael se sintió tremendamente sorprendido. Se dio cuenta que el ojo penetrante de Jesús se había introducido hasta lo más profundo de su ser. Porque si ven, miren lo que está pasando allí, que le dijo lo de debajo de la higuera. Había percibido con absoluta claridad su carácter, su auténtico anhelo de cambiar y sus anhelos y deseos. Era evidente que Jesús conocía perfectamente a Natanael antes de que Felipe aún le hablara de él. Ahora lo único que faltaba era que Natanael conociera realmente a Jesús.
Jesús te conoce a ti perfectamente, me conoce a mí perfectamente. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú, y si en el Seol, allí me asirá tu diestra. Él te conoce perfectamente. Ahora la idea es que tú le conozcas cada vez más, cada vez más, cada vez más. Cosas mayores que estas verás, le dice el Señor. Cosas mayores que estas verás. Y eso te lo promete el Señor a ti hoy. Eso me lo promete el Señor a mí. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cosa tremenda como termina este capítulo 1 del libro de Juan. Cosa tremenda. Cosas mayores que estas verás, cosas mayores que las que has vivido verás, cosas mayores que las que has tenido tendrás, cosas mayores. Y no es un evangelio vago de prosperidad, no. ¿Cuánto traes? A ver cuánto te devuelven. No, es Biblia. Cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Con esto quiero cerrar. Miren en el estudio todo lo que hemos visto. Miren en el estudio todo lo que hemos aprendido. Una invitación a que haga estos estudios en su casa, versículo por versículo, los analice uno por uno y pueda sacarle ese jugo que yo le pude encontrar y que le quiero transmitir a usted. Encuéntrese con ese Cristo. Realmente, Cristo lo conoce a usted profundamente. ¿Lo conoce usted a Él? Y si ya le conoce, ya es amigo, ya es discípulo, ya fue enviado. Y si ya ha ocurrido todo esto, ya le ha hablado a los demás de ese Cristo, con ese denuedo y con ese primero amor y con esa entrega, ya lo ha hecho. El que convence no es usted, el que convenzo no soy yo, el que convence es Él. Él es el que hace el trabajo. Es una invitación muy sencilla, pero de todo corazón, a que ese bendito Jesús, que hoy está en mi corazón, que hoy está en su corazón, pueda llegar con ese ojo penetrante hasta lo más profundo de su ser y usted se pueda sentir completamente desnudo ante su presencia, pero que asimismo en usted esté ese fuego y ese hervir de la llama del Espíritu Santo de Dios para poder compartir de ese Cristo a todo aquel que lo necesita. Cierre sus ojos en esta tarde. Padre bueno, te quiero dar gracias por esta palabra. Yo quiero bendecir, Señor, a cada persona que se encuentra tras ese televisor, a cada persona que se encuentra tras esa tablet, tras ese teléfono celular por el cual nos están siguiendo. Gracias, Dios, por toda esta tecnología, pero no nos podemos apartar de un mensaje cristocéntrico y de decirle a la iglesia, ustedes tienen que ver a ese Jesús día tras día. Señor, cada persona que está escuchando hoy, esté donde esté en el lugar que se encuentre, en este momento que tu Espíritu Santo le dé un toque en esta hora, Señor. Bendito Rey, que selles esta palabra en cada corazón, Dios. Bendito Salvador, que hoy puedas ver desde donde te encuentras, tú sentado en tu trono, Dios, a la diestra del Padre, puedas estar en este momento teniendo una conversación con el Padre, diciéndole, mire quién está allí, mírelo sentado frente a ese computador, mírelo con ese celular prendido, mírelo con la tabla, nos está siguiendo. Mira, démosle esa bendición, permitamos que nos conozca y permitamos que le conozcamos bien y que comience esa relación fuerte que Jesús tuvo con estos sus primeros discípulos. Gracias, bendito Rey, te doy toda gloria y toda honra sean para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias al pastor Carlos y a la pastora Esperanza que me dan ese privilegio inmerecido de estar acá frente a ustedes compartiendo con esta palabra tan preciosa para el día de hoy. Dios les bendiga, los quiero mucho, un abrazo fraternal para todos y hasta una próxima oportunidad. ¿Cómo lavar bien tus manos? Primero, mójate con agua limpia. Segundo, deposita suficiente jabón. Tercero, frota los dedos entre sí y las palmas. Cuarto, cepilla tus uñas. Quinto, retira bien todo el jabón. Sexto, seca con una toalla desechable.